Buenas tardes, estamos aquí con el magíster Marcelo Merino, con quien vamos a tener un pequeño conversatorio acerca del empleo informal. Magíster, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Vázquez. Pamela Vinuesa. Magíster, desde su ámbito profesional, ¿cuál es su opinión sobre el empleo informal? Gracias por permitirme hablar algunos temas referentes a su inquietud. Ustedes me preguntaban sobre el empleo informal. Yo creo que en el país, a falta de políticas de parte del Estado, políticas públicas, referente a la posibilidad de brindar la oportunidad para los empleos, ¿no es cierto?, especialmente para los jóvenes, que no ha habido ningún tipo de política a nivel nacional, es necesario que en este caso el próximo gobierno que está en las posibilidades de ser elegido manifieste políticas que vayan direccionadas a solucionar ese gran porcentaje que sobrepasa el 34% de subempleo y desempleo en el país. Son cifras alarmantes, tomando en consideración que somos 18 millones de ecuatorianos. Estamos hablando aproximadamente de que por lo menos 5 millones de ecuatorianos se encuentran en el subempleo. Pero lo que es aún más grave es que de ese 34% en el subdesempleo, por lo menos el 19 y el 20% de ecuatorianos están en extrema pobreza. Esa extrema pobreza significa que hay familias que viven con menos de $2 diarios. Magíster, ¿cree usted que el gobierno actual está implementando alguna estrategia para mejorar o para reducir el empleo informal? Yo creo que ninguna. Ha sido un gobierno, yo creo, indolente ante la necesidad de la ciudadanía en implementar programas y estrategias para disminuir el gran porcentaje de desempleo y el empleo inadecuado. Yo mencionaba en la primera respuesta o inquietud que lo más grave es la extrema pobreza. Y eso se va incrementando, por lo tanto es necesario y tiene que ser una política de Estado disminuir significativamente dos cosas fundamentales. Primero, el desempleo, el subempleo, ¿sí? Y segundo, la desnutrición infantil. Creo que a mi criterio personal el gobierno nos queda debiendo muchísimo en cuanto tiene que ser o tiene que ver a políticas de empleo. Lo que tiene que hacer el gobierno son políticas donde se dé créditos a intereses muy bajos, al 3, 4, 5%, a plazos largos, a 6, 7, 8 años, ¿sí?, para los emprendimientos. Además, tiene que establecer una política de conversar con los empresarios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que establecer leyes a través de la Asamblea Nacional para que les digan a los empresarios: a ver, yo te voy a disminuir un punto del impuesto a la renta siempre y cuando les des oportunidad de contratar a gente que sale recién de las universidades. ¿Crees que no va a ser el empresario? ¿Crees que no va a aceptar? ¿Recuerdan ustedes? Yo muy claramente me recuerdo cuando un gobierno estableció un porcentaje de rebaja a las empresas del impuesto a la renta con la posibilidad de que puedan en sus plantas o con cierto número de trabajadores incrementar en su línea de trabajo a personas con cierto grado de discapacidad. ¿Es factible? Sí, es factible. ¿Qué se necesita? Una decisión política y ser sensible a la necesidad de los ecuatorianos. Muchas gracias, magíster. Continuando, magíster, nos gustaría saber, ¿usted cuál actividad considera como empleo informal?
¿Qué actividades? Todas las actividades que no tienen un sistema de registro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese es uno de los casos fundamentales. ¿Por qué? Porque se estima de que, además, si usted ve un mercado, ¿quiénes son los verdaderos trabajadores de manera informal? Toda la gente que está en el mercado. Así de sencillo. Toda la gente que se pone cuando hay algún tipo de espectáculo, algún tipo de evento. Esa es la gente y el trabajador informal. Pero esos son los verdaderos, yo digo, emprendedores. A buena hora que existe ahora una ley, hace poco tiempo, que entró en vigencia en agosto de este año, donde ahora por ley se prohíbe ningún gobierno autónomo descentralizado, ni ninguna autoridad puede retener ningún artículo, ningún bien que pertenezca a la persona que está ejerciendo ese negocio. Antes venía el municipio, los agentes municipales, los policías, y les retiraban. Ahora ya no, ahora está prohibido por la ley. Hay una ley específica que cubre este tipo de acciones, yo diría, abusivas de parte de ciertas autoridades que había. Por lo tanto, creo que es necesario que estar inmiscuido en un gobierno tiene que crear una Secretaría Nacional del Trabajador Autónomo. ¿Para qué? Para ayudarles, para incentivarles a estas personas que están en el trabajo informal, para irles formalizando. Por lo tanto, sí es importante saber y conocer que la informalidad se ha incrementado significativamente en el país, y una persona informal es una persona que lucha, que sobrevive vendiendo algún producto o en alguna actividad con el propósito de sostener las necesidades de las familias. Por lo tanto, sí es importante, yo diría, crear estas alternativas como esta Secretaría Nacional del Trabajador Autónomo, para que se incrementen ahí taxistas, choferes, ¿sí?, heladeros, talabarteros, zapateros, inclusive los artesanos. Magíster, ¿qué medidas considera usted deberían ser las ideales ante esta situación? Hay diferentes medidas para enfrentar el desempleo, la inseguridad, disminuir el desempleo inadecuado. Y yo creo que una de las medidas es, por ejemplo, una política muy práctica, ¿sí?, un impulso de parte del Estado a través de una ley donde se dé créditos baratos, ¿sí?, sin mucho trámite, ¿sí? Entonces, ese es un mecanismo, ¿sí? Ese es que se puede tomar en cuenta. Otro proceso también es que al trabajador informal irle formalizando a través de una Secretaría Nacional de la creación de una Secretaría Nacional del Trabajador Autónomo. Otra estrategia, por ejemplo, conversar, dialogar con los empresarios para proponerles de que una rebaja en el impuesto a la renta, en el porcentaje del impuesto a la renta a los empresarios, con el propósito de que ingresen o den oportunidad a nuevos empleos a gente que está saliendo de la universidad, que realmente no tiene experiencia. Esa es otra estrategia. Y otra estrategia también es que se fomente la inversión en apoyar a los nuevos emprendimientos. Y ahí quiero darles un dato muy importante. Se hizo una investigación en Latinoamérica y determinan de que los ecuatorianos
somos por naturaleza más emprendedores. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para sostenernos en el emprendimiento? Crédito, ¿sí? Plazo, bajos intereses. Por lo tanto, yo siempre les he dicho a los jóvenes, no se preparen para la burocracia. Ya no hay cama para tanta gente. Hagamos lo lógico, sea su propio jefe, trabaje y ponga el empeño a su propio emprendimiento. ¿Cómo? A través de estos créditos, a través de estos programas. Magíster, para finalizar este conversatorio, ¿qué consejo usted nos podría dar a nosotros los jóvenes como para evitar este empleo informal que siga aumentando aquí en nuestro país? Yo creo que, mire, ya ha dado resultado en otros países. He tenido la suerte de estar en varios países y mirar cómo impulsan a la juventud en crear emprendimientos. Yo creo que es muy importante, inclusive establecería yo una secretaría del emprendimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Hay en todas las universidades públicas y privadas, existe excelentes emprendimientos de los jóvenes que recién están saliendo de la profesión, o jóvenes estudiantes, o terminando la carrera. Excelentes. Sí, aquí mismo en Imbabura, aquí mismo en la Universidad Técnica del Norte, hoy por las fiestas acabamos de ver un sinnúmero de semilleros, de emprendimientos de los jóvenes, excelentes. Yo realmente me quedé admirado de la capacidad de la juventud. Por lo tanto, lo que tiene que hacerse es ayudar económicamente a estos nuevos emprendimientos. ¿Para qué? Para ir poco a poco disminuyendo el porcentaje del trabajo informal. Claro que se puede hacer, claro que es factible hacer. Por lo tanto, si hay estrategias, lo que se necesita es la decisión política, pero ¿sabe qué? Lo más importante es ser sensible ante la necesidad de la ciudadanía. Gracias más bien por la oportunidad. Si yo puedo ayudarles, jóvenes, en su preparación, me siento muy halagado por haber sido parte de esta entrevista y esta tertulia que les llamo yo. Muchísimas gracias, Magíster, por dedicarnos momentos valiosos de su tiempo para nuestra entrevista. Muy agradecidas con usted. Muchas gracias. Muchas gracias también. Como conclusión final a nuestro trabajo, podemos decir que en Ecuador el empleo informal ha sido un problema importante durante años. Se estima que una gran proporción de la fuerza laboral ecuatoriana se encuentra en la economía informal, especialmente en sectores como la agricultura, el comercio ambulante, la construcción y los servicios domésticos. Esto debido a varias causas como la falta de oportunidades de empleo formal, la falta de acceso a educación y a capacitaciones adecuadas, la pobreza, etc. Para la erradicación del empleo informal se requerirá de un gran esfuerzo mediante la creación de empleos formales, la mejora de las oportunidades de educación y capacitación y la protección de derechos laborales. Muchas gracias.